16 de 17 militares fueron declarados culpables por la desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas, hecho ocurrido en diciembre de 2024. 11 de ellos recibieron 34 años y 8 meses de condena. El juez anticorrupción Carlos Serrano tiene audios de las presiones que, según denuncia, recibió desde la judicatura. Hoy, su presidente, Mario Godoy, solicitó licencia para preparar la defensa y la Fiscalía abrió una investigación. La Asamblea inicia un periodo de vacancia tras aprobar 19 leyes este año. La mayor parte del tiempo lo dedicó a discutir resoluciones y cambios del orden del día. 5 personas murieron anoche en una nueva masacre en Durán, Guayas. Los asesinos, encapuchados, irrumpieron en una vivienda en medio de una reunión familiar. La seguridad fronteriza será uno de los principales temas de la reunión que tendrán este martes el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y su par ecuatoriano, Daniel Noboa. Kast aterrizará en Quito esta noche. China respalda a Venezuela y asegura que la incautación de barcos petroleros que Estados Unidos ejecuta en el Caribe viola el derecho internacional. Amigos, buenas tardes. Aquí las noticias de hoy, lunes 22 de diciembre. Empezamos con la sentencia en el caso Malvinas. Pedro y amigos, buenas tardes, bienvenidos. Luego de un año de la desaparición forzada de los 4 menores, un juez condenó a 16 militares y absolvió a un teniente coronel. Caso Malvinas. Militares condenados. La justicia decidió que 11 de los 17 militares involucrados deben ir a la cárcel por 34 años y 8 meses. Otros 5 que colaboraron con la Fiscalía tienen sentencias menores y uno fue sobreseído. Los detalles con Bessie Granja. Con un veredicto condenatorio se cerró este lunes el juicio contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acusados de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, ocurrida el 8 de diciembre de 2024. La audiencia se reanudó este lunes cuando el juez ponente leyó la sentencia que condenó a los uniformados, a 11 de ellos a 34 años, 8 meses de prisión, 30 meses para 5 cooperadores eficaces. Y el teniente coronel, a quien procesaron como cómplice, fue absuelto. En sus fundamentos, el tribunal describió cómo la patrulla militar interceptó a los 4 menores en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, sin notificar a las autoridades civiles competentes, y mencionó que la conducta de los acusados dejó en indefensión a los niños, que fueron víctimas de golpes, insultos, desnudez y otros actos de tortura. Además, los uniformados regresaron a la base aérea de Taura, donde mantuvieron un pacto de silencio institucional. La sentencia contempla además indemnizaciones económicas para las familias. Se ordena al Ministerio de Defensa y a la FAE una ceremonia en la que se reconozca la responsabilidad institucional y se solicite una disculpa pública. La colocación de una placa con los nombres de los niños en la base aérea de Taura. La publicación y difusión de un extracto de la sentencia condenatoria con el título Rectificación y verdad, inocencia de las víctimas del caso Las Malvinas. El texto deberá aclarar que los jóvenes no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada y que las afirmaciones que los señalaban de estar vinculados a bandas o actividades ilícitas han sido desestimadas por el tribunal. Esto se difundirá en los medios de comunicación y redes sociales, donde originalmente se reprodujeron afirmaciones que afectaron a la honra. El tribunal señaló que la objeción de conciencia no exime de responsabilidad penal para estos casos. Por lo tanto, no cabe argumentar, yo solo seguía órdenes. Lo segundo importante es que reconoció de que hubo un intento de encubrir al no informar. Por su parte, la defensa de 8 militares procesados y el abogado del teniente a cargo de la patrulla señalaron que la sentencia es injusta, que carece de congruencia lógica y adelantaron que apelarán la decisión por no apegarse a los hechos. Judicatura.
Godoy a rendir cuentas. Se enreda el escándalo por las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para que falle a favor de un narcotraficante serbio a quien defendió la esposa del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Hoy se hizo público un audio de las presiones al juez por parte de Henry Gaibor, el director de la Judicatura en Pichincha. Jacqueline Rodas con los detalles. El juez anticorrupción Carlos Serrano tiene varios audios de las presiones que recibió para fallar a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Serdan, a quien defendió la abogada Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La fiscalía lo contactó para que rinda versión este martes, cuando coordinará la entrega de los audios. Televistazo tuvo acceso a uno de ellos. Es una conversación con Henry Gaibor, director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, amigo personal y mano derecha de Mario Godoy. Y el pedido como tal no me dijeron así basado, en absoluto. Entiendo. Que le ponga atención que es una defensa muy particular, pero que esta persona podría delatar quién habría contaminado. Sí, espero estar dando bien el mensaje. Entiendo. Lo que corresponda resolver, doctor. No, claro. Tranquilo. Yo solamente cumplo con pasarle el mensaje. Sí. Pero me dijeron, por favor, es un caso muy particular, que es un tema creo que le ha cogido por narcotráfico, o por lavado de activos, pero en realidad es narcotráfico o alguna cosa así. Pero sabe que medio malo para eso, porque no soy un penalista, puedo equivocarme en los términos, solamente que le ponga un poco de atención al tema, nada más. Yo sé que ustedes revisan y lógicamente la curiosidad del caso, pero me dijeron un poquito más de atención a la defensa que habrían planteado. El juez Serrano también grabó 2 llamadas de una funcionaria de la Judicatura que le insiste para que vaya al despacho de Henry Gaibor. Hoy también trascendió que Daniela Cajas, esposa de Henry Gaibor, quien aparece junto a Godoy y Vintimilla en la foto de su matrimonio, es secretaria judicial en la unidad anticorrupción a la que pertenece el juez Serrano. Gaibor, además, estuvo involucrado en la denuncia de la jueza Nubia Vera, que en diciembre pasado dijo que acudió a su despacho junto con su jefe, Mario Godoy, para entregarle un pendrive con la sentencia en contra de la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Las denuncias sobre la presunta injerencia de Mario Godoy en un caso de narcotráfico ponen en riesgo la institucionalidad de la función judicial. Godoy solicitó licencia para preparar la explicación que ofrecerá en la Asamblea ante lo que calificó como ataques políticos. Hernán Higuera informa sobre esta situación. La sesión de la Judicatura tuvo un inicio distinto. El presidente de ese organismo, Mario Godoy, anunció que toma una licencia ante las denuncias que lo cuestionan a él y al director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, por supuestas injerencias en un caso de narcotráfico. Para preparar mi comparecencia ante la Asamblea Nacional. De manera que esta actividad no interfiera en las labores diarias. Godoy dice que la arremetida contra él, su esposa y sus cercanos allegados en la función judicial es política y que en la Asamblea expondrá cosas que sacudirán sin entrar en detalles. He sido víctima de un feroz ataque político y personal en mi contra y en mi familia. Los vocales de la Judicatura dieron un espaldarazo a Godoy, admitieron que está en riesgo la institucionalidad de la función judicial y hablaron de acciones que adoptarán con transparencia. También es importante que el presidente tenga la oportunidad de preparar su comparecencia y exponga sus argumentos frente al primer poder del Estado. Que el presidente Godoy sea parte de la Judicatura mientras aclara las dudas que el país tiene, le pareció prudente al vocal Alfredo Cuadros Añasco. Para preservar la institucionalidad del Pleno. Damián Larco sabe que la desconfianza en la justicia aumenta con este caso y por eso pide tranquilidad a la ciudadanía. Para preservar una justicia independiente, confiable y cercana a la gente. El vocal Fabián Favara habló de una arremetida contra toda la Judicatura y aseveró que la inmoralidad y la ilegalidad no tienen cabida. No tenemos nada que ocultar ni a nadie. Le vamos a permitir que la actuación judicial se salga del camino de la constitucionalidad, la legalidad y la moralidad.
A más de la licencia de Godoy, el Consejo tomó 2 acciones en el caso. La primera, poner en conocimiento del fiscal el caso denunciado para que investigue. La segunda, pedir la renuncia del director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor. Luego los vocales dicen que con transparencia, ética e independencia seguirán administrando la justicia. La Asamblea Nacional resolvió convocar al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que explique esas presuntas irregularidades en la función judicial. La sesión deberá realizarse como máximo hasta el 29 de diciembre, en pleno periodo de vacancia legislativa. Joel Vanegas amplía la información. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este domingo convocar de forma presencial e indelegable al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que explique las denuncias en su contra. 142 de 143 legisladores presentes apoyaron esa decisión sobre una moción presentada por el legislador Andrés Castillo de ADN. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, inicie todo un proceso de fiscalización en torno a lo que está pasando en estos casos que han sido de dominio público. La comparecencia no será inmediata y en la práctica se realizará en enero, una vez que hayan pasado las fiestas navideñas y de fin de año y concluya la vacancia legislativa. Asambleístas de la Revolución Ciudadana y de Reto plantearon que Godoy debe comparecer de forma inmediata. Para mí debe ser en 48 horas. Creo que si es necesario suspender la vacancia que en este momento nos ha dispuesto el CAL, hay que hacerlo. Otto Vera cuestionó el sistema de justicia y Viviana Veloz pidió que también comparezca el juez Carlos Serrano, quien denunció las presiones del Consejo de la Judicatura para no sentenciar a un narcotraficante. El Consejo de la Judicatura no ha dado la talla de manera institucional para afrontar la crisis jurídica, judicial que vive el Ecuador. Hoy es necesario activar un juicio, una solicitud de juicio político al señor Mario Godoy, así como también a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La resolución aprobada ordena el inicio de un proceso de fiscalización y seguimiento a Mario Godoy, y sobre su intervención ante la Asamblea, la fecha exacta y hora las definirá el presidente Nils Olsen. La Asamblea Nacional, afín al oficialismo, avanza a paso lento en el proceso para fiscalizar a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, la Fiscalía acaba de notificar al juez que denunció presiones en el caso de un narcotraficante serbio para que rinda su versión este martes. Fabiola Santana cuenta que otras instituciones mencionadas en el contexto del escándalo permanecen en silencio. El interés por fiscalizar e investigar el escándalo que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, es poco. Así lo demuestran la Asamblea Nacional y la Fiscalía. Y no es casualidad. Godoy es afín al gobierno y el legislativo tiene mayoría oficialista. Y el fiscal general Carlos Alarcón fue designado sin concurso por la Judicatura encabezada por Godoy. El domingo la Asamblea decidió convocarlo al Pleno recién el 5 de enero después del feriado. Pudieron escucharlo antes de la vacancia o llamarlo a una sesión extraordinaria, pero no lo hicieron. El correísmo hará el intento de apurar la fiscalización al presidente de la Judicatura y presentará un pedido de juicio político en su contra y los miembros del Consejo de Participación que lo designaron en un concurso cuestionado. La Fiscalía se vio obligada a actuar por las denuncias públicas y anunció una investigación previa por tráfico de influencias. Sus bases eran las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha pedido al juez los audios que según él probarían presiones para favorecer a un narcotraficante serbio, cuya defensa estuvo a cargo de la esposa de Godoy. Ecoavisa conoció que el juez rendirá su versión este martes. Todo esto ha desatado una crisis en el Consejo de la Judicatura que alcanza al Consejo de Participación y también al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Este último incluyó a Godoy en la terna y hoy se limita a respaldar al juez sin asumir responsabilidades. Otra institución que no se ha pronunciado es el Ministerio del Interior, responsable de haber retirado la seguridad al juez pese a las amenazas del narcotraficante al que sentenció. La lucha contra el crimen organizado es el motivo principal para un encuentro entre el presidente electo de Chile, José Kast, con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. Kast arribará esta noche, aunque su agenda oficial comenzará el martes y tiene previsto también tratar temas comerciales y de seguridad fronteriza. Diego Cuenca con el informe.
Los tentáculos del crimen organizado se nutren de las mismas variables en los 33 países de América Latina, del narcotráfico en primer lugar, y de delitos como la trata de personas, extorsión, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas y la violencia sexual. Según la Oficina para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, ese impacto ocurre donde el Estado no logra consolidarse. Las redes criminales llenan el vacío ofreciendo una forma alternativa y a menudo violenta de gobernanza. Como consecuencia, esos entornos están marcados por la pobreza, la informalidad, la corrupción institucional y la exclusión social, escenarios a los que Chile evita llegar. Por eso la inseguridad marcó la campaña presidencial de ese país, porque los homicidios se triplicaron en la última década, pasaron de 3 a 6 por cada 100.000 habitantes. Bajo ese marco, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, arribará esta noche a Ecuador. Este martes tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa para coordinar acciones que sirvan para combatir el crimen transnacional, que también motiva la migración ilegal. Entre lo que se busca está la posibilidad de crear corredores humanitarios entre la frontera de Ecuador y Perú. La canciller Gabriela Sommerfeld describió otros temas que se discutirán. Somos una región que por los mismos conflictos de seguridad y por la misma falta de oportunidades que afectan a todos nuestros países, nuestros ciudadanos se mueven de un lado a otro. Como contexto de esta reunión está el hecho de que Ecuador se ubica como el 6º país más peligroso del mundo, según la Organización Internacional Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados. Esa clasificación encuentra asidero en los datos de la Policía Nacional, que asegura que los asesinatos en Ecuador ya superan los 8.000 casos en lo que va del 2025. Eso convierte a este año en el más violento de la historia del país. Vamos a la pausa y más adelante, una familia fue baleada en Durán en medio de una celebración. Una joven que jugaba en el patio de la casa también fue alcanzada por los disparos. También la demanda de vacunas contra la influenza aumenta en el país, pero hay suficientes dosis en el Ministerio de Salud. Se lo contamos en... Una nueva masacre sacude a Durán. 5 personas fueron asesinadas la noche del domingo cuando sujetos encapuchados llegaron a un domicilio e irrumpieron en una vivienda en la que se desarrollaba una reunión familiar. Con manchas de sangre por todas partes. Así quedó esta casa ubicada en la cooperativa 5 de junio de Durán, en la que al menos 8 personas festejaban el domingo el retorno al país de una familiar. La reunión se empañó a eso de las 6:30 de la tarde, cuando al menos 4 sujetos en 2 motos llegaron a este barrio con calles de tierra y polvo. 2 de ellos entraron a la vivienda y acribillaron a 5 personas. El papá, la hija, el yerno, la tía de la chica y una vecinita, creo 16, 17 años. Las víctimas fueron identificadas como Osvaldo Montoya, de 43 años, dueño de la casa, su cuñada Lidia Romero, recién llegada de Chile, su hija Marisol Montoya, de 23 años, y su yerno Javier Jiménez, de la misma edad. Además, una adolescente de 14 años, habitante del sector, que jugaba en una piscina instalada en el patio de la casa con otros 3 menores. Ella vivía al lado, más allácito, aquí al frente, ahí vivía ella, de 14 años. En lo que estaban ahí reunidos, porque la cuñada había venido de otro lado. Gracias a Dios habían 4 niños pequeños, no le pasó nada. Una fuente policial dijo a Televistazo que el crimen múltiple respondería a una retaliación entre las bandas Chone Killers y Latin Kings. Esta última habría amenazado de muerte al joven de 23 años, conocido con el alias de Maruri, quien aparentemente estaría involucrado en otros 3 asesinatos. Hasta el cierre de este reporte, la policía no se había pronunciado, ya que esperaba los resultados de varios allanamientos que implementó en busca de los responsables de esta última masacre, que vuelve a sacudir al cantón ferroviario. Supergripe. Es necesario cuidarse. La demanda de vacunas contra la influenza aumenta. Hasta ahora, 772.700 personas ya se han inoculado, casi la mitad el domingo. El Ministerio de Salud asegura que el abastecimiento está asegurado.
La segunda jornada del vacunatón de este domingo dejó claro que tras confirmarse el primer caso de la variante K de la influenza AH3N2 en Ecuador, el interés por vacunarse aumentó. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta la mañana de este lunes, 772.700 personas ya se han inoculado contra la influenza en todo el país. La campaña empezó el 29 de noviembre. Ese día, según el ministerio, solo se aplicaron 671 dosis. Pero 15 días después, el domingo 14 de diciembre, hubo el primer vacunatón y la cifra subió a 56.495 dosis. Sin embargo, después de conocerse la llegada de la supergripe al país, la siguiente jornada, la del domingo anterior, la gente acudió en masa. La cifra de vacunados subió a 316.845 en un solo día. Es decir, que solo este domingo se aplicaron el 41% del total nacional. Guayas, seguida de Pichincha y Manabí, son las 3 provincias con mayor cantidad de personas vacunadas. El Ministerio de Salud asegura que tiene las dosis necesarias. Se adquirieron 680.000 pediátricas y 3.9 millones para adultos. Es decir, un total de 4.580.000 vacunas. Y no se ha contemplado adquirir más. Es suficiente porque realmente, como ya lo ha explicado la autoridad, esta influenza no es más grave, no es como en el COVID, previene las formas graves de influenza que está en todos los países del mundo, se da para los grupos priorizados y ese es el objetivo nuestro. Las dosis llegaron a Ecuador en 3 vuelos. El último aterrizó el sábado. Este lunes, la vacunación continúa en los 1.900 centros de salud del país. Así se observó en un recorrido hecho por Televistazo, tanto en Quito como en Guayaquil. Hay mucha gente que está esperando y como usted verá, la cola es bien grande. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? El ministerio señala que si por la demanda las dosis disponibles en algún punto se acaban, lo reabastecen de inmediato. Con 1 horita, 2 hasta que llegue la nueva distribución de vacuna, sin el biológico, pero el biológico existe. De momento no existe fecha para un siguiente vacunatón. 4,5 millones es el monto que destinará el gobierno nacional para enfrentar la emergencia fitosanitaria declarada por 6 meses en el sector bananero por la presencia de Fusarium, raza 4 tropical. Agrocalidad asegura que la respuesta está bajo la coordinación del COE nacional y explica por qué la alerta no se emitió desde septiembre pese a las sospechas. María Gabriela Carpio amplía. Con el hongo Fusarium ya confirmado en la provincia de El Oro, los controles se centran en la finca del cantón Santa Rosa, donde se identificaron 12 plantas contaminadas dentro de un perímetro de 4.000 metros cuadrados. Allí desde septiembre pasado la autoridad sanitaria, Agrocalidad, mantiene un cerco técnico para evitar que el hongo se expanda a otras zonas productivas. Los focos... Dani Morales, director ejecutivo de la entidad, explica que la emergencia fitosanitaria no se declaró de inmediato, porque hubo que completar un proceso de verificación que incluyó pruebas en laboratorios nacionales y una contramuestra enviada a Sudáfrica. Nosotros no podemos actuar ante una sospecha con una emergencia a nivel nacional. Los resultados del laboratorio de Sudáfrica, que tiene renombre a nivel mundial, fueron los principales también para poder tener este habilitante para declarar una emergencia. Agrega que el brote permanece focalizado en esa finca y hasta ahora no existen indicios de diseminación. La zona se mantiene vigilada con drones y un despliegue de 50 técnicos. El radio de vigilancia se extiende 5 kilómetros alrededor del predio afectado. La fruta no se ve afectada por el hongo, la fruta no contiene el hongo y el consumo humano de esta fruta es totalmente libre de riesgo. No tenemos una afectación ni en el precio ni en la producción. La emergencia, que tendrá una duración inicial de 6 meses, se aplica a escala nacional y permite reforzar controles en todas las zonas productoras de banano, plátano y otras musáceas. Entre las medidas está la instalación de 35 puntos de desinfección, especialmente ante la llegada del invierno, en provincias clave como El Oro, Guayas y Los Ríos. Según datos oficiales, desde septiembre se han invertido más de $200.000 en vigilancia y control, y durante la emergencia se prevé una asignación adicional de $4.5 millones. Además, se activó un protocolo de alerta a través del EQ 911, que permite intervenir de forma inmediata ante cualquier caso sospechoso. Pausa y más adelante, Cuenca se prepara para el pase del niño viajero. Ya les contamos cuál será el recorrido y los actos que acompañarán a esta procesión.
La Asamblea inicia hoy su periodo de vacancia. Desde mayo han aprobado 19 leyes, las resoluciones son más. Patricio Díaz informa que desde octubre las sesiones se han centrado principalmente en modificaciones del orden del día. Este lunes es el último día de labores de la Asamblea en 2025 y luce así. Pocos legisladores se han cruzado por los pasillos. Solo el personal administrativo y técnico que día a día mantiene todo a punto es el que se mueve por el Parlamento. Desde el 15 de mayo, ¿qué ha hecho la Asamblea? Ha aprobado 19 leyes, aunque 2 fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. La Ley de Integridad y la de Solidaridad Nacional. A la de Inteligencia la suspendió parcialmente. Sin embargo, más son las resoluciones aprobadas, 26, fruto en gran parte de cambios del orden del día, es decir, pedidos de los legisladores para que se incluyan temas. Desde que inició el periodo en mayo, se han presentado ante el Pleno 78 cambios del orden del día. Desde octubre son 42. Casi en todas las sesiones han ido de 3 en 3. Al punto que el pasado 16 de diciembre, de las 3:15 desde el registro de los legisladores, se tomaron más de 2:40 para los cambios del orden del día. Resolvieron 1. Exhortarse a sí mismos el respaldo a reformas legales y constitucionales en materia de seguridad. La resulomanía inició con esta asamblea. Todos los días los cambios del orden del día, desperdicio de más de 1 hora para tratar cosas intrascendentes. Entre otras resoluciones aprobadas están también cuestionamientos al régimen venezolano, como respaldar las acciones internacionales contra el dictador Nicolás Maduro. Y en otra, el apoyo a la declaratoria de terroristas al Cártel de los Soles. Hubo resoluciones en rechazo a las acciones violentas en el paro de octubre y los intentos de desestabilización producto de esas jornadas. Otras 16 leyes han sido archivadas en este periodo. Con esos resultados de su labor, los legisladores regresarán después de fiestas el 5 de enero. ¡La patria reclama! Mundo. China condena la incautación de barcos petroleros frente a Venezuela por parte de los Estados Unidos. Asegura que se está violando el derecho internacional. Hasta ahora son 3 las embarcaciones intervenidas en aguas del Caribe. Cada una lleva 2 millones de barriles de crudo y estas operaciones son parte del bloqueo de Donald Trump para presionar al régimen de Maduro. China es el principal destino del petróleo que sale de Venezuela. A ese mercado van más de 700.000 barriles por día en pago de préstamos e inversiones. Y según Estados Unidos, utilizan barcos de la llamada flota fantasma para eludir sanciones de Occidente. Son naves que ocultan sus verdaderos nombres o van con banderas cambiadas. Este fin de semana, la Guardia Costera abordó el carguero Centuries y también el Vela 1. El primero iba con destino a China, el segundo iba a Venezuela a cargar petróleo. Cada uno de estos barcos lleva hasta 2 millones de barriles. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China advierte que la práctica estadounidense de confiscar arbitrariamente buques de otros países constituye una grave violación del derecho internacional. China se opone a sanciones unilaterales que además no tienen autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Venezuela califica estas acciones como piratería, robo y secuestro de embarcaciones por parte de Estados Unidos, en operaciones que se enmarcan en la ofensiva para debilitar al régimen de Nicolás Maduro, al que además acusan de terrorismo y narcotráfico. Y en ese sentido, los ataques de las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe dejan hasta ahora 28 supuestas narcolanchas destruidas y 108 tripulantes muertos. Un general de Estado Mayor de Rusia murió en Moscú en un atentado cuando un explosivo que fue instalado en su vehículo estalló. La investigación está dirigida contra los servicios de inteligencia ucranianos en medio del recrudecimiento de la guerra. Nuevos refuerzos diplomáticos para acordar un alto al fuego. El auto del jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia quedó destruido en un estacionamiento a pocos metros de su casa en el sur de Moscú. Ocurrió esta mañana cuando el general Fanil Servarov se disponía a salir.
El estallido le provocó severas heridas y luego la muerte. Otros vehículos también quedaron afectados. La vocera del Comité de Investigaciones de Rusia, en una declaración de prensa, dijo que los expertos están analizando varias posibilidades sobre el asesinato. Una de ellas, que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos. Zarbarov fue incluido en 2022 en una lista de enemigos de Ucrania y es por lo menos el tercer oficial ruso asesinado con explosivos. Antes fueron Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones, e Igor Kirillov, responsable de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, muerto en diciembre del año pasado. Ocurre en medio de nuevas gestiones diplomáticas en el camino de establecer un alto al fuego en Ucrania. Estados Unidos acogió diálogos por separado con las delegaciones este fin de semana en Miami. El enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, dijo que las conversaciones avanzan de forma constructiva. Desde Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que mucho dependerá de la postura de Estados Unidos luego de las conversaciones con los rusos, que no han detenido la ofensiva militar en Ucrania y en horas recientes anunciaron que han tomado control de otras ciudades en los alrededores de Kharkov y de Donetsk, en el este del país, en una guerra próxima a cumplir 4 años en febrero. La ciudad de San Francisco, en California, se recupera del apagón masivo que este fin de semana afectó a más de 130.000 abonados de una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en esa región. Los problemas comenzaron durante la noche del sábado. El tráfico sufrió alteraciones por la falta de semáforos y miles de actividades fueron suspendidas, incluso el domingo, hasta que poco a poco se empezó a restablecer el servicio. La compañía aseguró que algunos sectores seguirían sin luz hasta la tarde de este lunes. La Lotería Española sorteó esta mañana el premio gordo de Navidad. El número ganador recibió 4 millones de euros. El evento tuvo como sede el Teatro Real de Madrid. Familias enteras, vecinos de barrio, compañeros de trabajo, otros grupos se unen para comprar los boletos, por lo que cada diciembre hay muchísimos ganadores que luego se juntan en los establecimientos que vendieron los números afortunados a celebrar. El plan general del premio este 2025 repartió más de 2.200 millones de euros. Se calcula que 27 millones de españoles jugaron a la Lotería de Navidad este año. Este año Papá Noel visita la costa este de Estados Unidos y decidió repetir una actividad que es ya una tradición. Se trata de bucear en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de la Florida. Al principio estuvo solo haciendo el recorrido, luego se le unieron otros personajes de la época para visitar el fondo marino y especies como anguilas y tiburones. Sus amigos buscan crear conciencia sobre la importancia del ecosistema de arrecifes de coral. Y Cuenca se prepara para el pase del Niño Viajero, la procesión que se realizará este miércoles 24 de diciembre y recorrerá calles del centro histórico. Además, habrá 200 grupos folclóricos que acompañarán esta manifestación de fe. Traje de tonos azulados, cubierto de pedrería, lentejuelas, hilos dorados y delicados bordados de plata. Vestirá este 24 de diciembre a la imagen del Niño Viajero en su tradicional procesión por las calles de Cuenca. El atuendo fue confeccionado durante 3 meses por las madres del monasterio de las Carmelitas, una labor que se renueva cada año. El Niño Viajero vino al monasterio del Carmen Alto un 24 de diciembre de 1986. Por eso cada año elaboran un vestido para que salga y visite al pueblo y a los fieles cristianos. La organización está a cargo del Grupo Católico Hermano Miguel, que ha estructurado 4 comisiones responsables de la liturgia, logística, comunicación y catequesis. Las actividades comenzarán el miércoles con un sobrevuelo de la imagen sobre la ciudad. Posteriormente, el Niño Viajero regresará a la Catedral de la Inmaculada, donde se celebrará la Eucaristía de inicio a las 8:30 de la mañana. Que concita la atención de católicos y también de muchas otras personas que como turistas llegan a Cuenca y esperan apreciar o participar en esta manifestación de fe.
Luego la imagen saldrá desde la Catedral Nueva hacia el Parque San Sebastián, donde será colocada en un altar. A las 10 de la mañana aproximadamente comenzará el recorrido por la calle Bolívar hasta el Parque Calderón, un trayecto de 16 cuadras que se extiende por 7 horas. Para esta edición se prevé la participación de 200 grupos folclóricos. Algunos vienen desde sus localidades, desde sus parroquias, con un pequeño pase y se suman a este gran pase que está denominado también el Quinto Río de Cuenca. La seguridad y la logística estarán a cargo de cerca de 400 uniformados, entre policías, agentes de tránsito, guardia ciudadana y personal del Cuerpo de Bomberos. Luego de la pausa, la Corte de Santo Domingo de los Áchilas ordenó el reintegro del capitán Diego Peña Herrera a la Fuerza Aérea Ecuatoriana luego de 12 años de litigio. Ya les contamos más de este caso. Este lunes el gobierno y el sector del transporte retomaron las mesas de seguridad. Se implementarán nuevos patrullajes para garantizar la seguridad en los ejes viales. Daniela Valencia cubrió el encuentro y nos informa desde cuándo se va a aplicar la medida. Daniela, te escuchamos. Luego de aproximadamente 2 meses se retomaron las mesas de seguridad entre el gobierno nacional y el sector del transporte público del país, con el compromiso de reforzar la seguridad en los ejes viales a nivel nacional. De acuerdo a lo que manifestó el Ministerio del Interior, en los 25 ejes que se han priorizado la seguridad, se ha logrado reducir el índice de criminalidad en al menos 15 de estas vías. Una percepción diferente tienen los transportistas del país. Sin embargo, las acciones se anunciaron a partir de enero del próximo año. Sobre el tema de seguridad de las vías, les he manifestado que espero que no más allá de la primera y segunda semana de enero vamos a incrementar el parque automotor de la policía por cerca de 350, 400 vehículos que van a entrar a trabajar. Gran parte de ellos va a estar trabajando en las carreteras del país, al igual que motos de tránsito que van a estar trabajando justamente para dar seguridad. Nosotros sabemos de que este no es un problema que puede subsanarse de la noche a la mañana. Necesitamos que el gobierno vaya también redoblando esfuerzos y para ello nosotros en la mesa de seguridad logramos los primeros 124 patrulleros de carreteras. Hoy se habla, el ministro habló que hay una nueva flota vehicular que va a ser incrementada por el tema de la seguridad vial. Hay más de 400 motos que se están adquiriendo que también van a redoblar estos esfuerzos de control en ciudades y en carreteras. Respecto a la compensación económica que se ofreció a los transportistas desde el alza del diésel, se aseguró se está cumpliendo a cabalidad. No obstante, esto se hará hasta febrero o marzo del próximo año, para lo cual la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, aseguró ya se está trabajando en un informe. Más noticias. La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas ordenó el reintegro del capitán Diego Peña Herrera a la Fuerza Aérea Ecuatoriana tras 12 años de litigio. El oficial, ex jefe de seguridad de la esposa del expresidente Rafael Correa, fue perseguido durante ese gobierno. Paul Romero sigue el caso. El capitán Diego Peña Herrera retornará a la Fuerza Aérea Ecuatoriana por orden judicial. Tras 12 años de litigio, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas ordenó su reintegro. Los jueces aceptaron el recurso de apelación presentado por Peña Herrera y dejaron sin efecto la resolución administrativa del Consejo de Generales Subalternos de la Fuerza Aérea, que en octubre de 2013 negó su reincorporación, pese a que la justicia ratificó su estado de inocencia en un proceso legal impulsado en su contra por el correísmo. Con estos antecedentes, el tribunal ordena su inmediato reintegro en el término máximo de 20 días a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al mismo grado en que se encontraba al momento de su baja. Dispone a la FAE que realice los cursos de forma inmediata para que sea promovido a los grados que corresponda de acuerdo a las normas y reglamentos militares. En este caso, los jueces consideraron la vulneración de 3 derechos: seguridad jurídica, debido proceso, derecho al trabajo, pero no ordenó el pago del sueldo que no percibió estos años. Peña Herrera denunció en la justicia que fue perseguido por el correísmo cuando fue parte del grupo de seguridad presidencial y se desempeñó como jefe de seguridad de Anne Malherbe, esposa del expresidente Rafael Correa, durante 18 meses, de enero de 2007 a julio de 2008. Fue procesado en 2011 tras un informe de Contraloría por uso indebido de municiones en un polígono de tiro en Napo. Sin sentencia ejecutoriada fue dado de baja de la FAE y en 2017 el Tribunal Penal de esa provincia lo declaró inocente.
El parque temático de Naruto es la atracción más vistosa de la 18 y Francisco Segura en el suburbio de Guayaquil. Ahí por casi 20 años, José Luis Peñafiel ha elaborado estos gigantes de papel con innovadoras propuestas que captan la atención de cientos de turistas. Vanessa Robles recorrió la zona. En un escenario sobre la vía pública de 9 metros de ancho por 15 de largo, se levanta el parque temático de Naruto, una imitación del parque que ya existe en Japón desde hace años. El de Ecuador se empezó a construir hace 4 meses, en la 18 y Francisco Segura, suburbio de Guayaquil. Y hoy es el punto de encuentro de decenas de turistas que hacen la ruta de los monigotes gigantes. A pesar de ver al villano Pain flotando sobre la aldea de la hoja, ingresamos. La primera atracción es la montaña de los Hokages, seguido por la personificación de Gamabunta, con la posibilidad de subir a su lomo para tomarse fotos. Hay 3 concentraciones secretas para explorar. Estamos en la cueva de Orochimaru, un ninja traidor, mitad culebra, mitad humano, que quiere tener todo el poder y destruir a Naruto. Sus cómplices son Kabuto y Sasuke, 3 personajes que quieren controlar Konoha. Han sido elaborados con cartón y papel e iluminados por luces rojizas y naranjas para completar la experiencia inmersiva. Pero los ninjas también tienen un plan de contraataque y ya están reunidos en la oficina para planificar la siguiente misión. Itachi, Sakura, Jiraiya, Kakashi y el icónico protagonista del anime son algunos de los personajes principales de la trama. Naruto liderará a todos los ninjas para defender la aldea de los enemigos que quieren destruirla, incluso sacando el poder que está en su interior. En el interior de Naruto está encerrado Kurama, el zorro de 9 colas que va a ser liberado para ayudar a los ninjas y salvar a la aldea de los Pain. Se usaron 120 litros de pintura, 150 metros de tela, 4 cámaras de humo, playbook, cartón, madera, luces de neón y proyectores ultravioleta. En total, son 12 personajes que han sido dibujados minuciosamente por José Luis Peñafiel, director del proyecto. Es la escenografía más grande que he hecho hasta ahorita. Hay muchas personas, como también nosotros nos incluimos, que no tenemos la economía como para viajar al exterior, donde están estos parques temáticos y tenemos el don en las manos. ¿Por qué no hacer un parque temático aquí, una atracción? Las visitas se hacen desde las 10 de la mañana y ya al caer la tarde se suman los vendedores ambulantes que tratan de acaparar la atención con sus productos. La policía es otro factor estratégico que está presente en esta iniciativa artesanal viva desde 2007. La NASA celebra 25 años de la Estación Espacial Internacional con un video que muestra el recorrido en su interior. Y además llegan nuevos emojis a los teléfonos Android. Vamos a ver cuáles son en la siguiente nota. Tesla presentó en Berlín su robot humanoide Optimus con una demostración en un centro comercial, donde el robot caminó de forma autónoma, interactuó con el público y llamó especialmente la atención al servir palomitas de maíz a los asistentes, mostrando su capacidad para realizar tareas cotidianas, con precisión y reforzando el interés por los avances de la compañía en robótica e inteligencia artificial. Llegan nuevos emojis de WhatsApp a los teléfonos Android, entre los que destacan la cara distorsionada, la nube peleadora, la orca, la criatura peluda, el trombón, el deslizamiento de tierra y el cofre del tesoro. Para acceder y probar estos nuevos emojis, es necesario instalar la versión beta de Android 16. La NASA celebra los 25 años de la Estación Espacial Internacional con un video que recorre su interior. La estación mide 108 metros y alberga 6 dormitorios, 3 baños, un gimnasio y diversas instalaciones científicas. Allí los astronautas suelen permanecer alrededor de 6 meses, durante los cuales realizan trabajos científicos mientras disfrutan de increíbles vistas panorámicas de la Tierra.